En este día jueves vamos a hablar sobre el tema inamovible como el monte de Sión. Y va a presentarnos un desafío a usted y a mí. Y el desafío es mantenernos firmes, pase lo que pase. Ya ayer hablábamos sobre esto un poco. Decíamos, hay momentos difíciles en la vida, nos rodea la calamidad a veces, golpea nuestra puerta, sí, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en el estudio de su palabra para que podamos convertirnos en personas que son fieles aunque se desplomen los cielos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Fortalécenos con tu Espíritu, te lo imploramos en Jesús. Amén. En el Salmo 125, que es el que vamos a utilizar para la reflexión de este día, encontramos algunas figuras muy interesantes en cuanto a cómo se describen los que confían en Dios. Y tal vez a veces no nos ha parecido importante esto porque generalmente tendemos a la victimización. Y lo quiero decir con toda claridad, aunque lo digo con todo el amor del mundo también, pero a veces nos gusta hacernos las víctimas porque llamamos la atención. No sé si usted lo ha notado. Pasa algún problema y decimos, es que yo estoy sufriendo, miren lo que me está pasando y estoy pasando por esto. Tal vez dejamos escapar pero yo confío en Dios, pero es que miren las pruebas que me ha venido. Lo que pasa es que somos seres humanos, nos pasa esto, eso es algo real, algo natural en nosotros. Simplemente nos gusta de alguna manera victimizarnos frente a los problemas. Sé que suena raro decir que nos gusta hacer eso, pero no lo digo tampoco tratando de hacer quedar mal a la humanidad. Lo que pasa es que nadie sufre más que nosotros, ¿verdad? Si a usted le pregunto cuál en la escala del 1 al 10, siendo 10 el mayor sufrimiento, ¿cuál ha sido, o más bien, ha pasado usted por sufrimientos de escala número 10? Lo más seguro es que usted me diga, sí, claro que sí, yo también le diría exactamente lo mismo. Mi escala de sufrimiento está en el 10, ahí está mi escala de sufrimiento. Pero, ¿cómo enfrentamos esto? Bueno, Salmo 125, dice en los primeros 2 versículos, los que confían en Jehová son como el monte Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mediten lo que significa esto. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ahora noten que estos 2 versículos nos presentan un desafío, pero también un consuelo y una esperanza. El desafío es, si usted confía en Dios, entonces manténgase firme. Confíe en Dios así, de verdad. Porque una cosa es que yo diga que confío en Dios, pero otra cosa es cuando viene la prueba, yo ya me tambaleo, me pongo como víctima, qué sé yo, me quejo de todas las cosas, de todas las personas, de los hermanos de la iglesia. Pero no, aquí dice que el que confía en Dios no se mueve. ¿Qué significa eso? Significa que mantiene sus principios. Pero ese es el desafío, pero no lo hace solo. De hecho, la figura es que el salmista, viendo alrededor de Jerusalén que estaban protegidos por los montes, dice, así como estos montes no se mueven, Dios es el que nos protege a nosotros, así que podemos estar confiados. Note, la confianza, la seguridad no viene de nosotros mismos, viene de Dios, de quién es Dios, de lo que hace Dios en nuestro favor. De allí viene nuestra confianza. Si dependiera de nosotros, yo le daría toda la razón cuando nosotros nos desesperamos, porque entonces es que ha sobrepasado nuestras fuerzas y claro, la desesperación es un asunto real, pero no es en nosotros que encontramos la seguridad para mantenernos firmes, es en Dios. Dios nos sostiene, Dios nos ayuda. Lo único que espera de nosotros es que demostremos nuestra confianza manteniendo firmes los principios. Ahora, ya se ha tocado este tema en los Salmos y me parece que es importante que se repite y la lección nos la va a repetir. Y es el tema de
pero ¿por qué los malos prosperan mientras que los buenos, entre comillas buenos, porque siempre lo debo entrecomillar esto de buenos, porque nosotros tenemos una expectativa de que somos muy buenos cuando en realidad seguimos siendo pecadores, pero los buenos a veces sufren y no les va bien en la vida? Bueno, esto también está aquí. Dice el verso 3, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad. ¿Saben qué es esto? Esta es la tentación que nosotros enfrentamos siempre. Cuando vemos que aquellos que no hacen la voluntad de Dios prosperan en la vida, les va mejor, no tienen problemas, incluso sus familias se ven más felices, tendemos a pensar, ¿vale la pena que yo siga aquí caminando con Dios, tratando de guardar los principios de Dios, si a otros les va mejor que a mí? ¿Vale la pena realmente? De hecho, casi decimos las palabras que aparecen en otros textos proféticos que nos dicen, de balde es servir a Jehová. Sí, a veces podemos llegar a pensar eso. Esa es la gran tentación que nosotros enfrentamos. ¿Por qué es la gran tentación? Porque es un hecho que vivimos en un mundo injusto. Esa es la verdad. Tenemos que tener claro eso siempre. Vivimos en un mundo injusto. Y no podemos comprender todo lo que implica este mundo injusto, pero sí podemos permanecer confiando en Dios, pase lo que pase, porque esa es una elección, es una decisión personal. Aun cuando en la apariencia, aun cuando lo que ven nuestros ojos pareciera indicar que los malos prosperan, mientras que los buenos, entre comillas buenos, les va mal, aun cuando nuestra experiencia, nosotros podríamos decir, es que yo la he vivido en carne propia porque yo que trato de hacer las cosas bien para Dios, he sido calumniado, me ha pasado de todo, y veo a otros que no hacen la voluntad de Dios y les va mejor, aun cuando esa ha sido nuestra experiencia personal, que puede haber pasado, debemos aprender a elegir, a decidir que vamos a confiar en Dios sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque el final, y eso nunca debemos olvidarlo, el final ya está determinado para aquellos que han elegido el mal camino. Esto no es predestinación en el sentido griego de la palabra, no. Está determinado porque nuestras decisiones tienen consecuencias. Así como aquel que confía en Dios permanece para siempre, esa es la consecuencia de confiar en Dios, es permanecer para siempre. Los que se alejan de Dios, los que optan por el mal camino, los que se apartan tras sus perversidades, es decir, tras el mal camino, como dice el verso 5 del Salmo 125, finalmente cosecharán lo que han sembrado. Es la ley natural. Ahora, yo quiero que consideren esta cita del camino a Cristo junto conmigo, porque me parece muy interesante. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección, así como otros asuntos que se presentan en las Sagradas Escrituras, son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique, o siquiera los entienda realmente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios, porque no podamos comprender los misterios de su providencia. Por doquiera se ven maravillas que superan nuestro conocimiento. Vamos entonces a sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podemos sondear. La dificultad estriba únicamente en la debilidad y las limitaciones de la inteligencia humana. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. ¿Y por qué me parece interesante esta lectura? Porque si usted quiere permanecer en Dios, confiar en Dios, usted lo que necesita es aferrarse a la palabra de Dios. Este es el fundamento. Por eso Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7. Cualquiera que hace las cosas que están escritas aquí, el que hace las palabras de Jesús, es decir, el que vive de acuerdo a la voluntad de Jesús, es como el hombre prudente que pone su casa sobre la roca.
Jesús es la roca y Jesús se nos revela en la Escritura. La Escritura es una revelación del carácter de Dios que cuando se lee con el Espíritu Santo en nuestro corazón, comprendemos que todas las acciones de Dios, aunque no las podamos comprender, han sido guiadas por su amor por la humanidad, para salvar a la humanidad. Por lo tanto, aunque la tentación de irse por el mal camino puede parecer muy grande, y de hecho es muy grande, Dios nos invita a confiar en su palabra, a creer en lo que Él ha prometido como recompensa para los fieles, fieles y leales a Jesús, y a saber que aquellos que eligen el camino de la perversidad ya tienen su destino asegurado porque lo eligieron voluntariamente. Dios, que es justo y que es misericordioso a la vez, nos muestra el camino, nos habla, nos advierte sobre las consecuencias de elegir mal y nos llama a mantener nuestra confianza en Él para permanecer en Él. Porque al final Él se encarga de rodearnos y de protegernos. Ahora, sí quizás quisiera terminar con una idea aquí. Rodearnos y protegernos no significa que no vamos a enfrentar las pruebas de vivir en un mundo contaminado por el pecado. Rodearnos y protegernos es que Dios preserva nuestro corazón para que no sea contaminado por la tentación del mal, que es creer que a los malos les va bien porque pues viven su vida libremente y eso parece que les hace prosperar. No, la verdadera prosperidad se encuentra en Dios, la verdadera seguridad se encuentra en Dios y la verdadera paz no es ausencia de problemas. La verdadera paz es confiar en Dios pese a las circunstancias. ¿Y cómo logramos esa confianza? Aferrándonos a la palabra del Señor, creyendo en ella, aceptando la palabra de Dios y creyéndole a Dios, simple y sencillamente. ¿Qué desafíos enfrentamos? El de mantenernos firmes a la palabra. Haga la prueba. Cuando encuentra una revelación divina que le enseña a vivir de acuerdo a los principios de Dios, haga la prueba y viva de acuerdo a eso, aunque el mundo no lo haga, aunque sus vecinos no lo hagan. Y se dará cuenta que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, usted vivirá mejor, tendrá paz en su corazón y también en el corto plazo ya se sentirá mejor. Pero digo mediano y largo plazo porque a veces nosotros que somos muy inmediatistas, queremos que todo ya se resuelva ya. Pero Dios, que tiene sus plazos bien definidos para cada uno de nosotros, hará lo mejor siempre en nuestro favor. Porque recuerde, es como los montes que rodean a Sión. Él es nuestro protector. Hoy quiero invitarle a orar con esto en mente. Hacer un compromiso con Dios. Decirle al Señor, Señor, yo me comprometo contigo a serte fiel, a confiar en ti, pase lo que pase. A veces dudamos, a veces tambaleamos, pero decido confiar en ti. ¿Qué tal si usted escribe en los comentarios de esa manera y dice, Señor, yo decido confiar en ti? Eso es todo lo que tiene que poner. Señor, yo decido confiar en ti. Esa es la oración que vamos a hacer ahora. Padre Santo y bueno, gracias por ser tú el que nos rodea, el que nos guarda en medio de la tribulación de este mundo, el que nos protege cuando las tormentas arrecian y que nos sostiene en medio de las pruebas. Hoy queremos confiar en ti. Señor, nos comprometemos a confiar en ti, pase lo que pase. Que en medio de las pruebas siempre tu Espíritu Santo inspire en nuestro corazón el deseo de estar más cerca de ti, porque finalmente tú te encargarás de exaltar a tus hijos por sobre todos, pues en tus manos de amor estamos por Jesús. Amén.